Inés Bolsa, soy R2 de Pediatría en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza y bueno, en primer lugar quería dar las gracias al equipo de AMIR por darme la oportunidad de contaros un poquito cosas acerca de mi especialidad. Quiero empezar dándoos la enhorabuena porque sé que ha sido un camino difícil, sé que es duro y que la preparación cuesta, pero ya lo hemos pasado, ya habéis acabado y ahora estamos en unos meses que son los meses post-MIR que son un poco contradictorios porque tenemos sensación de que estamos contentos por haber acabado el MIR, pero a la vez nos encontramos ante una encrucijada de caminos donde tenemos un montón de opciones, donde nos surgen muchas dudas y esto a veces agobia y estresa y es normal y quiero transmitiros tranquilidad porque al final pasa. Y bueno, me pongo ya con la pediatría que si no, no acabo, ¿vale? En primer lugar nos dijeron que definiéramos nuestra especialidad en una palabra y esto es algo bastante complicado. Pero si yo me tengo que quedar con una palabra para definir pediatría, diría que es una especialidad muy completa. Y es muy completa por varios motivos. Primero, porque vamos a ver a un paciente dinámico que cambia y lo vamos a ver en los años de su vida en los que más cambia. Desde que es un recién nacido chiquitín hasta que es un adolescente, con todas las edades intermedias que tenemos por el camino. Luego también porque en pediatría el paciente y la familia son un pack y entonces muchas veces vamos a hacer un tratamiento a todos en conjunto. Y luego también porque pediatría es la única especialidad que se ocupa del niño y eso hace que cuando hablamos de pediatría hablemos de un montón de opciones que forman especialidades por sí mismas en el mundo de los adultos, porque al hablar de pediatría estamos hablando de urgencias pediátricas, estamos hablando de plantas de hospitalización, pero también hablamos de UCI, tanto pediátrica como neonatal, de las distintas subespecialidades que hay un montón de cardiología, digestivo, endocrino, alergología, de atención primaria y de neonatología que podría formar una especialidad por sí misma. Así que al final al elegir pediatría es como si escogiéramos un 6x1 y tenemos luego muchas salidas de cara a nuestro futuro laboral. Y bueno, los puntos positivos de mi especialidad, que hay muchos, pues yo diría que es una especialidad muy clínica. En pediatría jugamos mucho con la anamnesis y con la exploración física y las pruebas complementarias quedan en un segundo plano. Así como cuando vamos a las urgencias de un hospital de adultos es muy difícil salir sin una radiografía y sin una analítica, nuestros pacientes en las urgencias de pediatría se van casi todos a casa sin ninguna prueba complementaria. Y esto hace que nos planteemos muchos diagnósticos diferenciales y que tengamos que pensar de una manera un poquito diferente. También tenemos mucha variedad de patologías y tenemos patologías específicas de la infancia y también vemos el debut de enfermedades que más tarde se harán crónicas y que llevarán un seguimiento en las especialidades de adultos, pero nosotros vemos cómo empiezan. Y bueno, tampoco os voy a mentir, no es la especialidad que más técnicas manuales del mundo tiene, pero es verdad que sí que hay técnicas, hacemos punciones lumbares, hacemos hedonalgesia y en la parte de intensivos pues también hacemos intubaciones, canalizamos vías centrales, así que también es una especialidad con técnicas manuales. El tema de las subespecialidades, que ya os lo había adelantado un poquito antes, y es que al final hay tantas salidas que de cara luego al futuro laboral nos podemos subespecializar un poquito en aquello que más nos interese o más nos guste. Y luego pues el ambiente de trabajo, ¿no? Que siempre se ha dicho que los pediatras somos muy majos y un poco ñoños. Bueno, es verdad lo de que somos muy majos, ñoños solamente algunos, no todos, y bueno, en general es una especialidad donde hay súper buen rollo entre los compañeros y luego también al final con los pacientes, porque tenemos que conseguir que haya un ambiente relajado para que al explorar a los niños estén lo más tranquilos posibles. Y bueno, esto lo último no es lo más importante porque al final tenemos que elegir lo que nos guste, pero hay que ser un poco inteligente y pensar también un poquito en las salidas laborales y pediatría es una especialidad que tiene muy poco paro. Pero sin duda, si yo me tengo que quedar con una cosa de pediatría, con lo que me parece lo mejor de pediatría, son nuestros pacientes. Y es que nuestros pacientes son alucinantes, chicos, porque tenemos unos pacientes que, bueno, pues aparte del mundo rosa pediátrico, en plan me lo paso muy bien con los niños, que es verdad, porque es que son la leche y tienen ocurrencias que hacen que vivamos cosas surrealistas en las urgencias y en las consultas, pues es que además son pacientes que tienen una gran capacidad de recuperación, que tienen mucha plasticidad y que tienen una tasa de curación muy alta y esto hace que sean pacientes muy agradecidos, que con pequeñas intervenciones muchas veces mejoren espectacularmente. A veces les ponemos un suero y parece que lo revivimos. Y luego aguantan cosas que nos parecería imposible. Vemos cosas con un neonato de 500 gramos aguantar cosas que nos parecen alucinantes. Así que los pacientes son lo mejor de pediatría. Pero bueno, todas las cosas tienen sus puntos positivos y sus puntos negativos y os voy a resumir los que me parecen más importantes de pediatría. Me parece que es una especialidad en la que tenemos gran responsabilidad porque al final estamos interviniendo en un momento de la vida del paciente en el que es muy vulnerable y en el que le quedan muchos años de crecimiento y de desarrollo por delante y esto hace que las intervenciones que hagamos a día de hoy puedan tener un efecto a largo plazo. Luego la carga emocional. Es verdad que en medicina en general nos preocupamos todos por nuestros pacientes, pero pediatría tiene un punto añadido y es que el hecho de ver a un niño grave y a un niño malo no es agradable para nadie y es algo que a muchos nos preocupa antes de elegir la especialidad, si lo vamos a saber manejar.
Y bueno, os diré que cuesta, que evidentemente no es agradable, pero que es algo que vamos aprendiendo no solo a lo largo de la residencia, sino a lo largo de toda nuestra vida profesional, y que cada vez vamos adquiriendo más capacidades para manejarlo de la mejor manera posible. Luego, el manejo de la incertidumbre. Ya os he dicho que en pediatría pedimos muy pocas pruebas complementarias y que nos manejamos con la anamnesis y con la exploración, y esto hace que sea más difícil dar el alta a los pacientes y quedarte como más tranquilo, ¿no? Porque es más fácil dar un alta si yo he pedido todas las pruebas complementarias que se me pasan por la cabeza para descartar todo lo que se me haya ocurrido, que si le doy de alta sabiendo que está bien, pero al final con un diagnóstico sindrómico, que es con lo que salen muchos pacientes en pediatría, con diagnóstico de fiebre o dolor abdominal. Y esto a mí me cuesta, y nos cuesta un poquito a todos, pero bueno, al final se va aprendiendo. Luego también el manejo de los familiares, ¿no? Lo típico que te preguntan, pero ¿cómo te metes a pediatría? Si tienes que aguantar a los padres, si tienes que aguantar a los abuelos. Bueno, al final es verdad que tenemos que lidiar con los acompañantes, pero es verdad que son pacientes que son muy exigentes, porque si uno es exigente consigo mismo, pues imaginaos con sus hijos. Pero al final a mí me parece que tiene también su parte positiva, porque hace que los pediatras seamos muy empáticos y aprendemos durante toda la residencia a hablar con ellos, a informarles, a tranquilizarles. El tema de las subespecialidades, que ya sé que lo he puesto como un punto positivo, pero tiene su parte de trampa, porque es verdad que pediatría, la residencia son 4 años y se queda corto, porque fijaos la de cosas que os he contado que abarcamos. Entonces, normalmente de R4 te puedes subespecializar en lo que más te interese, pero muchas veces hay que hacer un 5.º año de subespecialización, y que al final las subespecialidades no están reconocidas como tal, con lo cual nadie te garantiza que te acabes dedicando a esto. La precisión. Cuando elijáis pediatría, chicos, os van a regalar vuestros familiares y amigos un kit con vuestro fonendo pediátrico, con un montón de muñecos para colgaros por la bata y con una mini calculadora. Los pediatras vivimos pegados a la calculadora y al final dosificamos cosas que a los de adultos les parecen ridículas, 0,5 mililitros, 0,3, pero es que tenemos pacientes súper diferentes, desde un lactante de 3 kilos a niños de 45 y adolescentes de 80, entonces no les podemos dar a todos lo mismo y va todo en función del peso, y esto es algo que el primer mes nos lleva a todos un poco de cabeza, pero que al final nos aprendemos a manejarlo y que vamos, que luego te sale solo. Y las salidas laborales, os he dicho que pediatría es una especialidad con poco paro, pero también tengo que recalcar que la mayoría del trabajo que hay en pediatría es en atención primaria, entonces si no nos gusta el centro de salud es una cosa a replantearse, porque aunque nos vamos a poder dedicar a la pediatría hospitalaria, probablemente requiera mucho más esfuerzo a nivel personal y muchos más sacrificios. Y bueno, resumo un poquito las rotaciones durante la residencia. Os he puesto un poquito las que hacemos en mi hospital, pero al final son bastante parecidas a las que se hacen en la mayoría de los hospitales grandes. De R1 empezamos por las cosas más generales, por atención primaria, por las plantas de hospitalización, por la maternidad, las urgencias y neonatos. De R2 rotamos por la UCI neonatal, rotamos por distintas subespecialidades pediátricas y por urgencias. De R3 rotamos por la UCI pediátrica, por el resto de subespecialidades que hemos rotado, por la oncohemato, por urgencias y por atención primaria, y de R4 nos subespecializamos. Y esto es así en muchos hospitales, pero no en todos, así que es algo que hay que preguntar y que luego haré más hincapié. Y guardias, pues tenemos entre 4 y 6 guardias al mes según el número de residentes que seamos. Bueno, ahora que os tengo a todos ya convencidos y que sé que todos queréis ser pediatras, os preguntaréis cómo elegir el mejor hospital para hacer pediatría. Y siempre está la eterna duda, hospital grande, hospital pequeño. Bueno, pues todo tiene sus ventajas y sus desventajas. En un hospital grande vamos a tener UCI pediátrica y UCI neonatal, y esto nos va a permitir hacer guardias de UCI y de neonatología durante toda la residencia. Vamos a tener también más subespecialidades y vamos a atender pacientes más complejos. Pero un hospital pequeño nos va a dar más independencia, vamos a tener más responsabilidad y más carga de trabajo, y también va a ser más fácil hacer rotaciones externas. Es verdad que dicen también de los hospitales pequeños que normalmente vamos más a paritorio, pero esto es muy dependiente del hospital, porque yo vengo de un hospital que es el Miguel Servet, que es muy grande, y allí vamos mucho a paritorio porque bajamos a todos los partos, así que es algo que creo que tenéis que preguntar en los diferentes hospitales. Pero bueno, al final la duda no me parece que sea tanto un hospital grande o un hospital pequeño, sino que creo que tenemos que tener claras una serie de preguntas antes de elegir el hospital, que para mí son estas, ¿vale, chicos? En principio, saber si nos cubre las rotaciones que faltan, si podemos ir a hacerlas a otro sitio. Saber el límite de edad gestacional. No es lo mismo un hospital que coja todas las edades gestacionales que un hospital que coja solo por encima de la 28, porque nos vamos a perder patologías. Saber si podemos hacer rotaciones externas, si a los residentes les parece que el número de residentes que son es adecuado. Saber si se libran las guardias, porque a ver, las guardias de pediatría horrorosas no son, pero buenas de dormir toda la noche, pues tampoco os voy a engañar tampoco, así que hay que librar las guardias. La subespecialidad, saber si nos dejan subespecializarnos de R4, y la docencia, no solo de cara de los adjuntos a nosotros, sino también entre nosotros mismos, si nos dejan ir a congresos, presentar sesiones, etcétera.
Y bueno, nos piden también que os contemos un poquito la especialidad con la que dudamos nosotros y la especialidad con la que dudaríamos ahora. Yo en su momento, durante la carrera, dudé con anestesia porque a mí me gustan las especialidades un poco generales y me gustaba también que tenía bastantes técnicas manuales. Pero en contra para mí era que creo que tiene un poco trato con el paciente. ¿Con cuál dudaría ahora? Me ha costado bastante decidirme porque yo estoy encantada con pediatría, pero creo que dudaría con medicina de familia, porque me parece que también es una especialidad general y me gusta mucho la continuidad de ver al paciente a lo largo de su vida y ver cómo cambia. Pero en contra, pues me parece que tiene bastante burocracia y bueno, pues al final a mí me sale la vena pediátrica y es que los pacientes adultos pues regular. ¿Y con cuál no dudaría? Pues en principio no dudaría con las cirugías, porque son bastante diferentes de lo que hacemos nosotros en nuestro día a día. Y bueno, la famosa diapo del ranking nacional, que en pediatría la verdad es que es imposible hacer un ranking nacional del 1 al 10 como tal, porque lo importante en pediatría es salir formado como un buen pediatra general y esto lo vamos a hacer en todos los hospitales, no solo en los que os he puesto aquí, que son los más importantes de cada comunidad autónoma, sino en muchos más hospitales que hay, más pequeños, que también vais a salir genial formados. Entonces, así un poco resumiendo, pues en Cataluña están el Valdebrón y el Sant Joan de Déu, en Baleares son Bases, en Aragón tenemos el Miguel Servet, en Valencia la Fe, en Murcia el Virgen de la Raisaca, en Andalucía hay un montón de opciones, en Málaga el Reina Sofía, Virgen del Rocío, en Madrid los Cuatro Grandes, La Paz, el 12 de octubre, el Gregorio Marañón, el Niño Jesús. También tenemos Albacete en Castilla-La Mancha, en Galicia Santiago de Compostela, el Marqués de Valdecía en Cantabria y Cruces en el País Vasco. Estas son todas fantásticas opciones para hacer la residencia y yo los residentes que conozco de estos hospitales están encantados, pero lo que os digo, conozco también hospitales de sitios más pequeños que están igualmente muy contentos con la especialidad. Y bueno, ya para acabar, sé que esto es un momento muy difícil en el que tenemos muchas dudas, estamos un poco agobiados y estamos un poco que no sabemos ni lo que queremos, pero también os quiero decir que vais a empezar una etapa que es la residencia, que es una etapa muy bonita, en la que vais a conocer gente nueva, vais a hacer mucha piña y vais a aprender un montón de cosas, así que bueno chicos, tenemos que tomar una decisión y estoy segura de que lo vais a hacer bien, pero también deciros que si nos equivocamos no pasa nada, porque esto no es irreversible y tenemos más oportunidades, así que nada, a por ello chicos, a tomar la decisión y estamos deseando veros por los hospitales.